Shalom. Vamos a seguir con las leyes de la Shonará. Antes de seguir, quería, en el libro grande, que esto que estamos estudiando es un resumen solo de las leyes de la Shonará, en el libro del Hafez Haim, que es el libro extenso donde se explica con mucha, eh, eh, con todas las fuentes de la ley, y la explicación más profunda del Hafez Haim, el Rab que recopiló todas las leyes de Nación Ra. Ojalá algún día podamos estudiar la introducción, el libro en sí. Él trae antes de empezar el libro todo tipo de mitzvot que cuando uno hace, pasa a llevar la prohibición de la Ra, pasa a llevar otras muchas mitzvot, prohibiciones y anula eh, mitzvot positivas. Nosotros tenemos mitzvot positivas que tenemos que cumplir, mandamientos positivos, y prohibiciones, cosas negativas que está prohibido hacer. Si nosotros hacemos una prohibición negativa, como hablar la Shonara, prohibición de la Torah, es gravísimo. Tenemos que hacer chubá. ¿Cómo se hace chubá? Como nosotros ya conocemos, Dios, uno habla y dice esto, una confesión frente a Dios. Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice tal y tal cosa y nunca más lo vuelvo a hacer. También si uno hace una prohibición que es faltar al mandamiento divino, una prohibición, el rey te pide que haga esto y tú no lo haces, tenemos que hacer también chuvá. Dios, me avergüenzo y me arrepiento de no haber hecho esto que me pediste que haga y nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces, el Hafez Haim trae muchas mitzvot negativas que nos explica que cuando tú haces esta prohibición, tienes que saber que estás arrastrando un grupo grande de prohibiciones aparte, que puede estar haciendo en el mismo momento y algo, ya una prohibición de la Torah es gravísimo, y más cuando tú estás arrastrando unas cuantas. Y también muchas veces que hace una prohibición puede estar faltando al cumplimiento de una mitzvah positiva, de una obligación positiva que tenemos. Entonces, de todas estas leyes que son muy importantes, que dice esta introducción que yo te estoy poniendo, antes de empezar las leyes, ojalá que puedas volver y volver y volver a leerlas, porque te van a ayudar realmente a introducir esta sensibilidad, entendimiento de lo grave que es dejar a nuestra palabra hablar en forma natural y no pensar antes de actuar. Esta maravilla que nosotros ya dijimos varias veces, que el control que nosotros tenemos que tener, que Dios pide de nosotros, el control de no actuar en forma natural, sino, sino actuar con sabiduría, no con tu tentación, no con tus deseos naturales que vienen de tu alma animal generalmente, sino con sabiduría, que es lo que te va a llevar a la vida verdadera. Y ojalá con el tiempo que tú, el actuar con sabiduría, se vuelva para ti tu verdadera naturaleza, que es la naturaleza de tu alma divina. Entonces quería contar de una de estas mitzvot positivas que uno deja de hacer cuando hace eh, la prohibición de la Shon Ra, que nosotros sabemos la gravedad que tiene la Shon Ra, porque por la falta de amor al prójimo, nosotros salimos al exilio. Entonces, es increíble que hay tres pecados muy graves. Hay un Rav que se llama Rav Karlibach, el Rav Shlomo Karlibach, de santa y bendita memoria, falleció ya hace años. Yo me acuerdo que estuve en el cementerio cuando él falleció, era un Rav que cantaba maravilloso, precioso, que hacía tzedakah, daba todo su dinero, a veces el dinero que ganaba en toda en su concierto, en lo que él había hecho, lo donaba a los pobres. Era una persona increíble. Cuando él falleció, me acuerdo que fuimos al cementerio y nunca había visto un,
un ¿cómo se llama? Un entierro, algo así como lo que vimos en esa vez. Toda la gente, miles de gente, llorando, llorando y cantándole, cuando lo enterraron, cantando sus canciones, sin parar. Era una cosa increíble, era como devolver, se sentía como devolver esta alma a Dios. Entonces, uno de los rabanim grandes de Israel, que se llama el Rabbi Israel Lau, que fue uno, se salvó del holocausto cuando era niño, llegó a Israel, su hermano mayor lo salvó, tiene un libro maravilloso que habla de ese tiempo, cómo él se salvó. El Rab Lau volvió, se hizo uno de los Rabanim Arashim, de los grandes Rabanim de Israel, que fue el principal Rab de Israel para los Ashkenazim. Y él dijo en el cementerio cuando habló del Rav Kalibach que eh, un alma de este tipo baja una vez cada 1000 años. Un alma tan grande que es algo tremendamente especial, con una fuerza increíble. Entonces él dijo, estamos o en Sukkot o cerca de Sukkot, que hay la mitzvah de las 4 especies en Sukkot, de tomar el lulav, el dátil, el, el etrog, que es este cítrico que se toma para una de las 4 especies, el mirto y el sauce. Entonces, el Rab Lau habló del Rab Kalibach, de lo especial que era, dijo el Rab Kalibach, el pueblo de Israel, una de las especies es el mirto, que es kasher, es apto para ocuparse como una de las especies del lulav, cuando tiene 3 hojitas que vienen del mismo punto y es triangular. Va subiendo por el tallo, 3 hojas, 3 hojas, 3 hojas. Dice el Rab que cada una de estas hojas representa un valor especial en el pueblo de Israel. Una hoja representa el amor a Dios, que se expresa. Y cuando un mirto, cuando esta especie, el mirto, esta espiga que tiene las 3 hojitas, no tiene las 3 hojas, no es kasher y se llama Adas Shote, un mirto no sabio, tonto, no es apto. Y cuando él tiene las 3 hojitas, se llama Adas Jajam, un mirto sabio. Entonces, el Rab dice, cada una de estas hojas representa un, eh, un valor muy importante en el pueblo de Israel. Hay una hoja representa el amor a Dios, que se expresa con el estudio profundo de la Torah, que es lo que Dios nos dio. Nosotros estudiamos sus palabras, queremos sus palabras, amamos sus palabras, nos identificamos, nos apegamos a ella. Es un símbolo de amor a lo que a Él, porque si Él nos dio estas palabras y nosotros las tomamos con tanto valor y las queremos escuchar y guardar en nuestro corazón, es un símbolo de amor a Dios. Segundo, otra hoja representa el amor al pueblo. Que tú ve a cada a cada judío, a cada persona, con amor muy grande, con un cariño, como una persona muy valiosa, con amor. Y la tercera hoja representa la tierra de Israel, el amor a la tierra de Israel. Y el amor a la tierra de Israel, entonces el querer vivir acá, el querer esforzarse por ella, hablar bien de la tierra de Israel, eh, tratar de hacer lo posible por cuidarla, desarrollarla. Y entonces dice, en nuestra sociedad se ve hoy día mucho
gente que tiene mucho amor a la Torah. Pero al pueblo, a los demás, a sus vecinos o a la tierra de Israel, no hay algo especial. Pueden vivir fuera de Israel también. En la tierra de Israel se ve también un grupo muy grande que está muy interesado por el bien del pueblo, pero por la Torá o por la tierra de Israel no le importa tanto. En el pueblo de Israel también se ve un grupo muy grande que está interesado por la tierra de Israel, pero la Torá y el vecino no le importa tanto. Dice el Rab Lau, eso se llama, todos esos grupos son Adas Shote, son mirtos tontos, porque lo que debe aspirar cada uno de nosotros a esta perfección, a estar completo en estos tres puntos. Amor a Dios por medio de la Torá, amor a la tierra de Israel y amor al pueblo de Israel. Ese se llama Das Jajam y ese era el Rav Kaliba, que tenía estas tres cosas tan importantes. Puede ser que tú tienes las tres cosas y una en más cantidad que la otra, puede ser, pero tienes las tres. Si no tienes las tres, no estás completo. No es bien. Es increíble cuando uno piensa en los exilios del pueblo de Israel, cuando salimos de Egipto, 40 años en el desierto, después de haber visto, salimos para entrar en el segundo año de la salida de Egipto a la tierra de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿En qué fallamos? En que no quisimos venir a la tierra de Israel. Los espías tenían temor de la tierra de Israel por todo tipo de, o por el honor, o por distintas cosas, y no quisieron entrar a la tierra de Israel. Y no confiaron en Dios, que Dios le está ordenando entrar a la tierra de Israel. Ellos no creyeron y no quisieron entrar a la tierra de Israel y hablaron mal de la tierra de Israel, mal de la tierra de Israel, hablaron mal de la tierra de Israel. Y toda esa generación decretó que no entrara a la tierra de Israel, y 40 días que estuvieron los espías allá en la tierra de Israel para verla y despertar el deseo al pueblo de entrar, ellos hicieron lo contrario. El pueblo lloró en esa época en vano, que fue Tisha B'Av, el día del ayuno de la destrucción del primer y segundo templo terrible. Y por no haber querido entrar a la tierra de Israel y hablar mal de la tierra de Israel, no pudimos entrar. Y murió toda esa generación en el desierto. Amor a la tierra de Israel, que es la primera hoja. Segundo, en el primer templo, una de las cosas que causó el exilio fue, dicen los sabios, idolatría, matar uno a otro y adulterio. Y explica el profeta que en más profundo, ¿qué es lo que causó todo esto? El haber dejado a la Torah. Porque con la Torah tú vas a llegar a tener cuidado en estas tres idolatrías, en estas cosas que se deja a Dios. Y por falta de Torah fue lo que en su esencia causó estos tres pecados tan grandes. Otra vez salimos al exilio. Y el segundo templo, que es la segunda hoja, falta de Torah, la segunda hojita del mirto. Y la tercera vez que salimos de Egipto, por el odio gratuito, por hablar mal unos de otros, por no tener amor al prójimo. Y esa es la tercera hoja, la tercera hojita del mirto, que es amor al pueblo, amor al otro. Entonces tú ves que estas cosas son muy, muy profundas, que tienen que estar en nosotros. A veces tú ves una verdad y te tiras por completo a esta verdad, pero te falta, no estás completo. Tú tienes que cuidar de estar realmente completo, y eso no se hace hasta que tengas amor a Dios con el estudio profundo de la Torá, amor al pueblo y amor a la tierra de Israel. Y ahí está realmente completo. Entonces, nos alargamos en esto, pero yo quería mostrar la importancia. Y dicen los sabios que la Shona Ra, que estás dañando y hablando mal de tu prójimo, que fue el pecado
el tercer pecado que hablamos, del segundo templo, el primer pecado de falta de Torah y que causó los pecados graves de adulterio, de idolatría y de matar, que son a propósito los tres pecados que cuando uno tiene un peligro de muerte, está enfermo o algo así, tiene la obligación porque hay una mitzvah de la Torah que te tienes que cuidar, que tienes que hacer todo lo posible por seguir viviendo. Si tienes una enfermedad, el doctor te dice tienes que viajar ahora en ambulancia o tienes que viajar, o una duda, una mujer que está por dar a luz y empiezan las contracciones en Shabbat, que no se puede andar en auto, por la duda de peligro de vida, tiene que profanar en Shabbat. Pero hay tres mitzvot que, aunque esté en peligro de muerte, no puede pasar a llevarla. Prohibiciones. El adulterio, el idolatría y matar a otra persona. Si te dicen, adulterio o te matamos, tú te tienes que arrancar o defenderte o morir, pero no puedes hacer adulterio. Si te dicen, idolatría o te matamos, igual. O arranco, pero no puedo hacer adulterio. Tengo que preferir morir antes. Y así también matar a otra persona para salvarte tú. No se puede. Tengo que morir o arrancar o defenderme, pero no puedo matar a otra persona para salvarme yo. Estos tres pecados que son tan graves que causaron el exilio por la falta de Torah, como dijimos, por la falta de cercanía a Dios en el primer templo, en el segundo templo, y causaron el exilio por 70 años. Y volvimos a Israel, al segundo templo, a construirlo. El pecado de el hablar mal de otra persona, que fue lo que tiene que ver con el odio al prójimo, odio gratuito, que por eso salimos al exilio, 2000 años en el exilio. Y dice los sabios que aquí vemos que este pecado es más grave que los tres pecados tremendos que hay que dar la vida por él. O sea, tú tienes que entender hasta qué nivel es este pecado terrible del Lashon Hara, que si todos entendiéramos la gravedad de él, seguro que nos cuidaríamos, pero no habría libre albedrío. Y aquí Dios nos dio esta prohibición que se ve algo simple, porque aún se puede, está prohibido cuando aún está hablando algo verdadero del otro. Entonces tú ves acá la gravedad de esta prohibición, que se considera más grave que los tres pecados tan graves juntos que hay que dar la vida antes de hacerlo. Entonces, todo esto era una pequeña introducción que estamos para recordar, para entender la gravedad de este pecado. Y quería leerles lo que dice la introducción, una de las mitzvot que se pasan a llevar entonces, cuando uno habla la Shonará, dice así. Dice el Hafez Haim, que un rab de esta época, de la época anterior, hace como 80 años, un rab muy, muy grande, o 100 años atrás, poco tiempo, dice así, cuando uno hace la Shonará, ועובר על ידי הסיפור הזה גם על מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. Y cuando uno habla la Shonará, entonces está anulando la mitzvah positiva de amor al prójimo, como a ti mismo, que está escrito en Levítico 19:18. Shenitztabenu bese lahuz. ¿Qué significa esta mitzvah? Entonces aquí explica el Rab. Shenitztabenu bese, que se nos ordenó por este versículo, por este mandamiento, lahuz al mamón javeró, que moshujas al shelatzmo, tener cuidado. ¿Qué significa amor al prójimo? En forma práctica, tener cuidado de el dinero de tu prójimo, como tú tienes cuidado con el dinero tuyo, que tú cuidas tu dinero de no hacer algo que puede causar un daño a tu dinero, una pérdida. Tú tienes que tener cuidado de no causarle un daño al prójimo que le pueda hacer perder su dinero. Como tú te cuidas tu dinero, tú tienes la obligación de cuidar el dinero del otro. Velajuz, otra cosa que se desprende de la mitzvah de amor al prójimo. Velajuz al kevod javeró
ולספר בשבחו, כמו שהוא חושש על כבוד עצמו. Otra cosa es, ¿qué significa amor al prójimo como a ti mismo? Como tú te cuidas de no dañar tu honor y cuidarlo, que no se dañe tu honor, que no vaya a hacer algo que pueda perjudicar a tu honor. Asimismo, tú tienes que tener cuidado de no dañar el honor de tu prójimo. Y Vamesaper la Shonarra, o Regilut, el que habla la Shonarra y Regilut sobre su compañero, o Mekabel, o escucha, Afimadabar Emet, aunque sea esto verdadero, Nira Balil no Aboklan, se ve claramente que tú no lo quieres para nada, no lo amas a esta persona. Vekol Sheken de Kamoja Bebadaya no me callan. Y seguro que la parte del versículo que dice, como a ti mismo, seguro que no lo estás cumpliendo. Ve'arayak dolance, y la prueba grande sobre esto, de aló, kol adam yodean miyatmo, porque en verdad cada uno de nosotros, dice el Rav, conoce los defectos que uno tiene, que es todo tipo de defectos que uno tiene. ואף על פי כן, אינו רוצה בשום אופן שחברו ידע מזה, אף אחד מאלה. Y aún así que tú conoces que son defectos verdaderos, nadie quiere que los demás sepan de esto. Ni siquiera uno en mil de mis problemas. Yo no quiero que nadie escuche de esto, sepa esto. ואף אם אראה שנודע מעט מחסרונות, אצל חברו. Y si se supo uno de tus defectos, uno de tus compañeros, uno de los gente cercana a tuyo, eh, se reveló uno de estos problemas que tú tienes, Dejabró lejos mesaper de la nashi. Y una persona va y quiere contar este defecto tuyo a los demás. Afal piquen, o medio metapea la baixa y ten Hashem, shelo y el de vará, velo yaminulo. Tú estás rezando, estás pidiendo a Dios que la gente no le crea y no le escuche. Y todo esto ¿para qué? Para que no me vean como una persona, que no soy una persona correcta y buena. Aunque uno sabe mucho más defectos de lo que está contando esta persona de mí, yo tengo tal vez mucho más todavía. Afal piquem, mi roba abashu o aún así, por el tremendo amor que uno se tiene a sí mismo, Nizhakol mi jamatze, él no quiere que nadie sepa esto, porque yo no quiero que me vean mal. ¿Quién me ofende mamás salija al pie a Torah la reu? Y así, realmente así, de esa forma tiene que actuar una persona con su compañero, con su amigo, con otra persona, según la Torah. La juz al que vos ve colofanim, cuidar el honor de otra persona de en toda la posibilidad que él tiene. Velo lejinan katbu la a Torah Maaseh de Noach. Y entonces él trae una prueba para mostrar esto, que la Torah se preocupa de ocultar los defectos que uno tiene. Porque todos nosotros somos personas, tenemos cosas, cualidades y defectos. Y nosotros tenemos que trabajar y a veces va a costar un tiempo largo, un trabajo largo, poder ir eliminando nuestros defectos o disminuyéndolos. Y yo no quiero que los otros hablen mal de mí, me conozcan las partes que son negativas mías, que yo trato de trabajar y mejorar. Entonces así tú tienes que hacer con el prójimo. Y si no lo haces, está anulando una mitzvah positiva de la Torah. Entonces esa era la introducción. Hay explicación profunda debajo de la explicación que él sigue trayendo las fuentes de donde se estudia, pero era una cosa pequeña que yo quería decir. Vamos a terminar ahora el capítulo que estamos, el capítulo cuarto.
Vamos a estudiar un poquito y, y lo dejamos. Entonces dice así, estamos en el capítulo cuarto. Regilut Shashomea Kvar Yodea Ota. ¿Qué pasa si un chisme? Chisme, dijimos, tú no estás hablando de un tercero, sino alguien te está contando, tú estás contando lo que dijeron de otro, que está contigo ahora. Dice así, Regilut Shashomea Kvar Yodea Ota. ¿Qué pasa si yo puedo contar un chisme que alguien habló mal de ti cuando él ya lo escuchó? Dice así, Shnei Anashim Shamu Keitza Reuben Megane et Shimon. Dos personas hablaron, dos personas escucharon cómo Rubén está hablando mal de Shimon. Vealaj echad mehem begilah et hadavar le Shimon. Y vino uno y le contó esto a Shimon. En Ashomea Sheni Shumetel no Kamoto. El otro, dos escucharon cómo Rubén habló mal de Shimon. Uno de los que escuchó fue a contarle a Shimon. El otro podría decir, mira, ya Shimon ya sabe, así que yo también voy a ir a hablar. No, tienes prohibido tú hacer esto también. Él hizo una prohibición y no te libera a ti de esta prohibición. Y no puedes hacerlo. Y sur de azur, avi menos posible Shimon Prat Kolshu. Esto está prohibido hacerlo, aunque tú no estás agregando ningún detalle nuevo a lo que estás contando. Anime. Tamoye la dinze. ¿Cuál es la razón de esto? Kivet Shimon Shomea et Asipur mipi Shnaim, umekablo veyeterimun, umimela gidela aeva le Rubén. La razón, dice el Rab acá, porque cuando él escucha esto de dos personas, se le va a hacer mucho más verdadero lo que le contaron al principio y el dolor y el odio va a ser mucho más profundo que va a tener sobre Rubén. Entonces no se puede. Seguimos. Tercera ley y última de este capítulo. ¿Qué es sin chubá a la bon regil? ¿Cómo se hace chubá si uno quiere hacer chubá? Dijimos cuando uno hace un pecado. Dios nos dio el regalo increíble que podemos borrar el pecado nuestro. Podemos borrarlo. Es como, dice Rav Kook, como la máquina del tiempo. Tú hiciste un pecado hace tiempo atrás y con la chubá tú vuelves un minuto antes, haces chubá y se borra de la creación este pecado que tú hiciste. ¿Cómo se hace, cómo se borra este pecado de Regilut? Entonces dice así, Avala son chubá a la bun Regilut. El que quiera hacer chubá sobre el pecado de la Regilut. En lo takana h payes etaish shalav si pereta Regilut bebakish mimeno magila. Tenemos una regla que dice el Rama en la ley de chubá, que cuando tú quieres hacer, pedir perdón a Dios por un pecado que hiciste, confiesa ante Dios y dice, Dios perdona por lo que hice, me avergüenzo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Tiene que tomar como eh, responsabilidad que no lo vuelve a hacer más. Y ahí se le borra. ¿Qué pasa si hiciste un pecado contra otra persona? Acá es más difícil. No basta pedir perdón a Dios porque tú era un mandamiento divino que no haga un pecado contra esta persona, no le robes, no hables mal de él, pero no se te va a perdonar hasta que tú vayas donde la persona primero y le pides disculpas a la persona. Y le dice, me avergüenzo, me arrepiento de lo que hice contra ti, hice tal y tal cosa y no lo vuelvo a hacer nunca más. Y después tienes que pedir perdón a Dios también, dos veces. Una de las cosas que nos dicen los sabios antes de hacer un pecado de este tipo, recuerda que si quieres limpiar este pecado, que es un pecado terrible, quieres limpiarlo, que es tan grave como los tres pecados capitales, terribles que tienes que dar tu vida por él, y la vergüenza que va a tener cuando tengas que pedirle perdón, sin eso no se te va a limpiar este pecado, puede ser que te cause un daño terrible. Piensa bien lo que va a tener que pedir perdón después y la vergüenza que va a pasar antes, eso te puede ayudar a frenarte. En todo caso, ¿qué dice acá el Rab?
En lo takanachi payés y fallez eta ish shalav siper eta regilut bebakesh mimeno mejila. No va a tener perdón hasta que esta persona vaya con la persona que dijo esto, que habló mal de él, y le pide perdón. Nos hable kaj, aparte, alab la sot gam chubal chabar atzibuy Hashem. Eso es lo que dijimos también. Aparte va a tener que hacer chuba frente a Dios, porque es un mandamiento divino. Insol במקרה שהשומע לא האמין לדברי הרכילות, אלא מספר צריך לבקש מחילה מהאיש. ¿Qué pasa si esta persona, alguien contó que tú hablaste mal de esta persona y le fueron a contar? Y él no creyó, él te conoce a ti, sabe que tú eres una persona muy buena y no creyó. Pero a mí, por enojo, por un momento de debilidad, hablé mal de él. Y después me arrepentí. Y le fueron a contar. Él no, él me conoce, él sabe que yo no voy a hablar mal de él. Y no creyó. En ese caso, a mesaper saegle que mi mejila en ese caso, tú no tienes que pedir perdón. Mishunche libre regilón lugar mulones, porque lo que hablaron no causó un daño. Afalpi que en uniftani jovalozot chuba, shavar alisurtra. De todas formas, tiene que pedir perdón a Dios. Con el otro que no creyó las palabras que le contaron, sí, no pasó nada. Pero con Dios sí. Entonces, sobre eso, tiene que sí pedir perdón a Dios por lo que hizo, que no lo vuelve a hacer. ממקום שידע אפשרי, נעשה המסמל לשכנע את השומע כי הדבנים שסיפר לו הם הנכונים. ראובן באמת לא יספר עליך דבר. ממקום הדבר אפשרי. Si es posible, acá está hablando. Estamos hablando de la persona que contó. Mira, Rubén habló de ti mal. Esta persona puede venir y arreglar la cosa y decir, si el otro no me creyó cuando yo conté, hice la prohibición de Regilut, entonces no, tengo que pedir perdón a Dios solamente. Pero si él me creyó, tú le puedes decir después cuando quiera hacer chubá, en verdad Rubén no contó esto de ti. Yo solo hice una broma. Y si puedes sacar esto del corazón del otro, no tienes que pedirle perdón. O él no te creyó, o tú lograste decir, mira, ¿sabes qué? Tenía un problema con él y por eso conté esto, interpreté mal, fue una tontera lo que hice, no perdona, y no es lo que parece que después descubrí que entendí mal a Reuben y no tuvo la mala intención, sino yo lo entendí mal, y sacárselo del corazón, para que no haya odio, que es la prohibición de la Torah. Eh, y hay veces que, eso en la Shonara, es otra cosa que a veces cuando uno quiere hacer perdón por la Shonara, creo que vimos alguna vez eso. Tú hablaste mal de un tercero y quieres hacer chuva. Como dijimos ahora, yo voy a tener que ir a pedir perdón a él, que hablé mal de él, y disculparme con todo el corazón, que hablé mal, fue un momento difícil para mí, por eso hablé de esta forma, perdóname. Pero si tú hablaste muy mal y le hiciste mucho daño, puede ser que cuando tú vayas a pedir perdón, él no te va a aceptar. Entonces, ahí hay que estudiar cómo hacerlo, hay que aconsejarse bien cómo hacer esto para, porque tal vez si tú contaste algo muy mal del otro, él no te va a querer perdonar. Entonces tú tienes que ver la forma de disculparte, de arreglar la situación, tienes que pedirle perdón a él por lo que hiciste, pero hay que ver cómo se hace. Tal vez le puedes decir en forma general, si alguna vez te hice algo malo, discúlpame, me avergüenzo y nunca más lo vuelvo a hacer. Y no contar, porque puede ser que cuando tú cuentes esto, él no te va a poder perdonar, ¿vale? Le va a costar mucho. Todo esto nos tiene que ayudar para cuidarnos
de no, Dios no lo quiera causar entrar en esta prohibición tan terrible. Y tenemos que estar estudiando, como dijimos, constantemente para desarrollar esta sensibilidad y este control de nuestras palabras, que es tan difícil. Una persona generalmente habla y después se arrepiente. Lo que tenemos que lograr es frenar y cuidarnos de no sacar ninguna cosa mal de los demás. Una de uno de los consejos que se da, quiere hablar fluido, no hables de una persona en especial. Quieres contar así, si Dios no lo quiera, si te salió algo que está prohibido, no hablaste de una persona. Pero hay que tener cuidado y estudiar estas leyes bien para no equivocar. Kol Tuv Shalom, Leitrat.